Muy buenas noches. Un placer darles la bienvenida a nuestro programa Conversando con Humberto. Esta noche queremos, bueno, ya comenzamos. Este programa tiene la intención de dar respuesta a muchas desinformaciones ¿cómo les digo? Doctrinas falsas que están rodando. Hay mucha gente que está siendo confundida con doctrinas. Hay gente que graciosamente se entrega a esas doctrinas. Como dice Pablo en segunda de Timoteo 3:4, porque 4:3, perdón, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Entonces, la semana pasada nosotros estuvimos conversando acerca de la Trinidad con el pastor Carlos Manzanillo. Esta noche hemos traído al pastor Elvis Torres para que venga y nos hable acerca de un tema que todavía es más complicado que el de la Trinidad y es más fruto de tergiversaciones que el de la Trinidad, que es el del Espíritu Santo, la divinidad del Espíritu Santo, porque tenemos que darle respuesta a todo esto. Tenemos que responder y equipar a nuestros hermanos con herramientas de doctrina para que puedan responder cuando les venga con ese tipo de información y también cuando les vengan a tergiversar las cosas. Así que gracias por estar aquí en esta noche y permítanme orar para comenzar. Dios Todopoderoso, en este momento pedimos tu dirección sobre este programa. Pedimos que bendigas a las personas que lo van a ver esta noche y a los que lo van a ver después. Que toda la doctrina, la información que presentemos sea de gran utilidad para todas aquellas personas que vean este programa. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, pastor, buenas noches, muy bienvenido. Adelante. Buenas noches, gracias Humberto por invitarme a tu programa estrella. Aunque usted dice que no es una estrella, este es uno de los programas estrella. Gracias por la invitación que nos hace al participar en este Conversando con Humberto Cristian. Fíjese cuando este tema de la Trinidad que se presentó la semana pasada es un tema, ¿verdad? Como que es complejo es complejo para muchas personas, pero las cosas espirituales tienen que discernirse de forma espiritual. Y justamente hoy, al hablar de la divinidad del Espíritu Santo, hermanos míos queridos, ¿verdad? Televidentes, aquellos hermanos que se conectan en esta transmisión, quiero decirle, hermanos, que al hablar del Espíritu Santo estamos hablando del Elohim, del Dios maravilloso, del Dios poderoso, del Dios creador, un Dios que está siempre dispuesto a aclarar, a revelar su propósito a cada uno de nosotros. Así que la Escritura presenta, amados míos, al Espíritu Santo como Dios, o sea, que el Espíritu Santo es Dios, es parte de la Trinidad, como se habló la semana pasada, muy bien, como presentaba ahí el pastor Carlos Manzanillo y ahí las intervenciones que hacía el hermano Humberto Cristian. Justamente que el Espíritu Santo ha sido atacado, o sea, el Espíritu Santo se ha presentado simplemente como una fuerza, como bueno, algo que no tiene este sentido, este valor teológico, pero sin embargo, nosotros que hemos estudiado un poquito la Biblia, que hemos analizado la Biblia, que hemos estado estudiando desde el punto de vista teológico, hemos descubierto, hemos visto, ¿verdad? O hemos aprendido acerca de la persona del Espíritu Santo. Nosotros tenemos allí un grupo de doctrinas, 28 creencias fundamentales, como vimos, también se ha mencionado la semana pasada, pero el tema del primer grupo son 6 grupos de doctrinas fundamentales de la Iglesia Adventista. Y ahí entonces esta doctrina del Espíritu Santo o de la divinidad del Espíritu Santo o la deidad del Espíritu Santo, quiere decir que el Espíritu Santo como ser divino está entre el primer grupo. Y entonces este primer grupo presenta la palabra de Dios, presenta la deidad como tal, a Dios el Padre, Dios el Hijo y entonces Dios el Espíritu Santo. Esta es la doctrina fundamental número 5
de nuestras creencias fundamentales como adventista del séptimo día. Nosotros como adventistas, como creyentes, como estudiosos de la Biblia, entonces creemos que el Espíritu Santo no es una fuerza como tal, sino es un Dios que es un Dios activo, es un Dios creador, es una persona activa dentro de lo que nosotros comprendemos como la deidad o la Trinidad. Y que las Escrituras presentan al Espíritu Santo como un Dios, asocia entonces también el atributo divino con este tema del Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo, hermanos míos, es vida. Encontramos el Espíritu Santo desde el mismo principio. Bueno, usted abre la Biblia, no tenemos que ser tan, ¿qué le digo? Tan teólogos para comprender acerca del Espíritu Santo. La Sagrada Escritura, de que tú la abres, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces está hablando de un Dios, no un Dios en minúscula, sino vemos a un Dios allí en mayúscula, o sea, que se escribe en mayúscula, y estamos hablando de un Dios plural, ¿verdad? Vemos a un Dios que interviene desde el principio en la creación. Bueno, el mismo versículo 2 ahí mismo dice la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Quiere decir que el Espíritu Santo entonces está allí desde el principio como creador. Él se movía sobre la faz del abismo. El Espíritu Santo entonces estaba allí entonces como creador. Fíjese, me gusta mucho la aplicación. Bueno, Pablo habla mucho acerca del Espíritu Santo, pero usted puede entonces ver el Espíritu Santo desde allí, desde Génesis, lo vamos a encontrar ahí hasta el Apocalipsis, porque el Espíritu Santo le reveló allí o inspiró las Sagradas Escrituras a los primeros, ¿verdad? A los apóstoles, vamos a llamarlo, perdón, a los profetas, discúlpenme. Y entonces, luego en el Nuevo Testamento vemos al Espíritu Santo revelando e inspirando las Sagradas Escrituras a los apóstoles. Así que el Espíritu Santo siempre ha estado presente desde el inicio de la creación. Vemos allí, bueno, no podemos dejar, bueno, aparte, no podemos mencionar aparte allí de la deidad al Espíritu Santo así desde el principio, ¿verdad? Por esa razón tenemos que empezar hablando nuevamente, retomando el tema como Humberto estaba en la introducción hablando, tenemos que, tenemos que mencionar la deidad o la Trinidad. En este caso vemos ahí en Génesis 1, en el mismo capítulo 26, dice, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y tenga potestad sobre los peces del mar y las aves de los cielos y la bestia sobre toda la tierra y sobre todos los animales que se arrastran sobre la tierra. O sea, que vemos la participación allí del Espíritu Santo en la creación. Vemos ahora del hombre. Ya vemos, podemos tomar del versículo 1 del capítulo 1 de Génesis hasta el versículo 25, vamos a ver hasta el versículo 24, 25, vemos a Dios, el Espíritu Santo, participando en el tema de la creación de las estrellas, del mar, de la tierra, de todas las cosas creadas, pero en el tema ahora específicamente de la creación del hombre, ahí entonces vemos a un Dios plural, vemos a Dios el Espíritu Santo participando en el tema de la creación del hombre. Así que el Espíritu da vida. Fíjense, lo que le sopló Dios a la nariz de este ser creado, ¿verdad? De este muñeco de barro, justamente ese soplo de vida fue justamente ese espíritu. O sea, quiere decir que el Espíritu Santo está en nosotros. O sea, nosotros somos portadores del Espíritu Santo. Fíjese, cada vez que respiramos, clamamos y alabamos a Dios. O sea, quiere decir que el Espíritu Santo se mueve y nosotros somos ese templo del Espíritu Santo. Fíjese, este tema para muchas personas quizás es un poco complejo, como decía Humberto, el Espíritu Santo ha sido atacado y constantemente solamente se quiere mencionar al Dios Padre o tal.
y también igual a atacar ahí a Jesús, ¿verdad? Como o sea, se saca a Jesús de la ecuación y ahora mucho menos ahí quieren ver allí o valorar al Espíritu Santo como Dios. Pero vemos ahí a Dios, el Espíritu Santo, moviéndose en todo el Antiguo Testamento, en todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento mucho más, vemos ese Espíritu Santo moviéndose. Así que el Espíritu Santo de entonces, el Espíritu Santo, como decíamos, es vida. Pablo lo refirió así, según Romanos 8:2. El Espíritu Santo es la verdad de Cristo, lo llamó el Espíritu de verdad, según Juan 16:13. Así que vemos Cristo también haciendo referencia al Espíritu Santo como el Espíritu de verdad. La expresión el amor del Espíritu, según Romanos 15:30, y Espíritu Santo de Dios, según Efesios 4:30. También hace el apóstol Pablo alusión al Espíritu Santo como entonces el amor o el Espíritu Santo como el Espíritu de Dios. Estos textos que hemos mencionado hasta ahora, ¿verdad? Revelan que el amor y la santidad son parte de su naturaleza. Quiere decir que la naturaleza del Espíritu Santo es amor, realmente es santidad. Cuando nosotros mencionamos a Dios y el Espíritu Santo, estamos mencionando santidad. O sea, el Espíritu Santo nos llama a esa santificación. Así que son parte de su naturaleza, como repito. El Espíritu Santo es omnipotente. Quiere decir, la palabra omnipotente, ya ustedes, bueno, muchos la conocen, quizás algunos hermanos no conocen la palabra omnipotente, pero quiere decir esto, que es un Dios que todo lo puede, que es todopoderoso. Así que el Espíritu Santo es poderoso, es todopoderoso. Y ahí viene esta palabra. Distribuye también dones espirituales según vemos allí en 1 Corintios 12, los dones del Espíritu. Y eso también, Humberto, es un tema a tratar, ¿verdad? Que más adelante el tema también, porque este tema tiene mucha tela por donde cortar, tiene mucha arista, ¿verdad? Y tenemos entonces, tendrá la oportunidad de hacer énfasis sobre el tema de los dones espirituales, que hoy no vamos a entrar en ello, sino que hoy estoy haciendo referencia en 1 Corintios 12:1 acerca de cómo el Espíritu Santo reparte esos dones, o sea, quiere decir personas que son elegidas para recibir esos dones especiales del Espíritu Santo. También vemos que el Espíritu Santo es omnipresente, o sea, es una atribución una atribución divina que le pertenece solo a Dios. Por eso estamos hablando acerca de esa divinidad del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo es divino, cómo el Espíritu Santo es parte de esta deidad, de un Dios triuno, un Dios que es tres en uno, que tiene un mismo sentido. O sea, esa es otra de las características que tiene el Espíritu Santo, que es omnipresente. El Espíritu Santo puede estar aquí, en Dominicana, como puede estar allá, en cualquier parte del mundo donde está viendo y bueno, se mueve en todo el vasto universo. Dice que estará con su pueblo para siempre. Fíjense que, gracias a Dios, a nosotros los adventistas, siempre se nos ha caracterizado como el pueblo del libro. El pueblo del libro, porque cada vez que hacemos énfasis a un punto, no lo decimos sin un sustento bíblico. Esto que acabé de decir ahora lo encontramos en Juan 14:16. Nadie puede escapar de su influencia. Todos recibimos esa influencia del Espíritu Santo. Nadie puede escapar de ellos. Un Salmo 139:7-10. También es omnisapiente, otra característica de un Dios sabio y poderoso. Ahí vemos a un Dios que todo lo sabe, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, y nadie conoció las cosas de Dios, sino solo el Espíritu de Dios. 1 Corintios, entonces, capítulo 2, 10 y 11. Entonces, Humberto, hacemos una pausa, empezamos a conversar y luego continuamos. Ministro, ¿a qué se debe el ataque contra el Espíritu Santo?
¿De dónde nace esa tendencia? Esa tendencia, ¿verdad?, sale de algunas corrientes filosóficas que han querido disminuir a la persona del Espíritu Santo. Mucho, ¿verdad? Esta corriente, estos pensamientos que son como yavistas, lo que son, sí, correctamente yavistas, encontraron allí en la persona de Rodolfo Purman, me parece, según he estudiado en el pasado, esta corriente donde se ataca directamente la persona del Espíritu Santo. Hay otros grupos religiosos también que no creen, no sé si mencionarlo, no me gusta casi mencionar grupos religiosos, por eso hablo, ¿verdad?, desde nuestro punto de vista, y han querido descartar las personas del Espíritu Santo. Pero nosotros, como dije desde el inicio, podemos ver, no tenemos ni siquiera que empezar a profundizar en la teología, sino desde la misma Biblia encontramos a un Dios que desde ahí, Génesis capítulo 1, vemos a Elohim, el Dios que dice, hágase esto, hágase aquello, hágase lo otro. Y dice, y termina diciendo, hizo Dios y todo lo vio en bueno, en gran manera. Nosotros entonces tenemos que ser espirituales para poder comprender la persona del Espíritu Santo. Así que muchas corrientes, incluso hay corrientes, no sé si no bien escuché si el pastor Manzanillo hizo énfasis la semana pasada con relación a este tema de los antitrinitarios. No sé si él lo mencionó. Lo mencionó. ¿No? Perfecto. Entonces, esos antitrinitarios han querido minimizar justamente la persona del Espíritu Santo. Bien, eh, yo siempre digo, pero ven acá, ¿cómo es que la gente no entiende? Nosotros encontramos en Hechos capítulo 5 el episodio de Ananías y Zafira, que Sí, Pedro correcto. le dice, no, tú no has mentido. ¿Por qué tratas de engañar al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Cometieron Ananías y Zafira el pecado imperdonable según Jesucristo? Ujú. Correcto, sí, porque mira, cuando tú niegas el poder del Espíritu Santo, o sea, la promesa se le hizo al Espíritu Santo. Recuerda que ya en ese entonces ya los discípulos ya estaban llenos del Espíritu Santo. Ahora, haciendo, ¿verdad?, en un pequeño paréntesis, Humberto, ¿cuántas personas tuvieron en el aposento alto, después de Cristo ascender allí, de recibir esa promesa? ¿Cuántas personas empezaron ahí en el aposento alto pedir, a demandar la presencia del Espíritu Santo? Habían como 120 personas ahí. No, ese grupo fue que lo recibió. Literalmente ese grupo fue que lo recibió. Según 1 Corintios 15, fueron 500. Sí, sí, sí. Empezaron 500 personas, pero hay 380 que abandonaron, se desesperaron. Y 120, tal como mencionas, fueron los que recibieron el Espíritu Santo. Y esos 120 personas, entonces, dice Hechos 2, cómo se le aparecieron lenguas de fuego sobre ellos, vinieron y entonces empezaron a predicar allí. Y Pedro entonces empezó a decir, arrepentidos, convertidos. Bueno, y bueno, conocemos ya los detalles que menciona aquí el doctor Lucas, en el capítulo 2, de cómo como 3.000 personas fueron llenas también del Espíritu Santo, porque fueron compungidos por la presencia del Espíritu Santo. Fíjense, cuando hablamos del Espíritu Santo y mencionamos el Espíritu Santo, de repente nosotros tenemos que estar allí sumisos, porque estamos frente al mismo Dios. Y Ananías y Zafira, como usted bien menciona, de repente se burlaron, quisieron burlarse del Espíritu Santo, porque ellos hicieron una promesa de que si, bueno, vamos a llamar, que iban a vender una tierra, un solar o lo que sea, que lo iban a vender en 100.000 pesos o 100.000 dólares, y cuando le dieron los 100.000 dólares, dijeron, bueno, esto como que es demasiado, vamos a darle la mitad, que ellos pueden resolver con esos 50.000. Y entonces vemos como Ananías, entonces, de repente va y le lleva, no, mira, aquí está el dinero, porque ellos se llevaron como una moda, la moda, todo el mundo estaba dando para que la obra avanzara, pero ellos no entendieron cuál era la obra realmente, qué era el Espíritu Santo, ellos no entendían.
Solamente esos 120 y aquellas personas que abrían su mente podían comprender la obra especial del Espíritu Santo. Fíjense cómo inmediatamente ellos, cómo vemos cómo murieron al ellos ese pecado imperdonable de querer rechazar la obra del Espíritu Santo. Fíjense cómo murió uno y dice, no bien te estaban los sobres sacando, cuando vino la otra, mira, ¿en cuánto fue que llegó la otra, la esposa? ¿En cuánto fue que vendieron la tierra? En 50,000, porque ellos se pusieron de acuerdo. Pues mira, los jóvenes no bien están sacando a tu esposo allí. Y allí dice que ella también entonces murió. Fíjense que qué delicado es el tema, Alberto, que nos ha tocado hoy tratar, el tema de la divinidad del Espíritu Santo. No podemos jugar con el Espíritu Santo, no podemos negar el Espíritu Santo. Muchas personas que hoy en día, yo estuve escuchando de alguien que de repente se había bautizado, fíjense, dijo Jesús que todos íbamos a ser bautizados en el nombre de qué, del Padre, del Hijo y qué, y El del Espíritu Espíritu Santo. Santo, según dice allí Mateo 28. Y esta persona ahora se hace un bautismo, oiga que en el nombre del Padre, por si creen en el Hijo y no creen en el Espíritu Santo, para sacarse el Espíritu Santo. ¿Cuántas cosas podemos y vamos a escuchar en este tema? Adelante. Todo pecado y blasfemia le será perdonado a los hombres. Todo pecado y blasfemia, dijo Jesucristo. Menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de repente esa blasfemia contra el Espíritu Santo es justamente negar a Dios. Usted negar realmente a Dios en su esencia máxima. Porque en el Antiguo Testamento vemos allí a ese Dios activo, ese Dios del Espíritu Santo activo todo el tiempo. Vemos allí cuando Jesús se bautiza, vemos a justamente lo primero. Fíjense, cuando Jesús entra al agua, ¿qué es lo primero que aparece? Cuando Jesús entra al agua, una paloma se posa sobre él, ¿verdad? Después lo digo, justamente ahora lo primero que posa sobre Jesús es el Espíritu Santo. De que esa blasfemia contra el Espíritu Santo que Jesús hace énfasis no va a ser perdonada porque es que es un llamado especial que Dios le hace al hombre para aceptar un plan especial de salvación. Y el hombre entonces niega al negar ahí ese llamado especial que Dios le hace, entonces entristece justamente a Dios el Espíritu Santo. A mí me encanta Hechos 13. La iglesia de Antioquía está reunida, están orando y todo eso. Y el Espíritu Santo dice, apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado. ¿Qué tan preponderante y qué evidencias tenemos de lo importante que fue el Espíritu Santo en el avance de la obra tal y como está contenido en el libro de los Hechos? Así es. Humberto, este capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles es interesante porque el Espíritu Santo cumple fíjese, cuatro cosas interesantes recibieron los apóstoles y también estamos recibiendo todo aquel que acepta el llamado del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjese, el Espíritu Santo lo primero que hace es que convence de pecado, ¿verdad? Sí. Lo segundo que hace el Espíritu Santo es que convierte al pecador. Tercera cosa que hace el Espíritu Santo es que prepara al creyente para el cumplimiento de la misión. Justamente eso era lo que cuando se le dice ahí que apartara a Bernabé para el cumplimiento de la misión, es que cuando Dios, el Espíritu Santo, va a hacer una obra, Él primero te va a hacer eso, te va a preparar, te va a purificar. Mire, tenemos que estar purificados, tenemos que estar entonces santificados y entonces seremos el instrumento de Dios para cumplir esa obra específicamente. O sea, fíjese cómo vemos cuando Pablo se encontró primero, cuando antes era Saulo, ¿verdad? Ahora se encuentra con Jesús y fíjese, se encuentra con Jesús y habla con Jesús y dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues.
pero él no recibió el Espíritu Santo hasta que no fue que, hasta que no allí no fue bautizado. Ahí entonces Pablo fue bautizado y ahora vemos que estos hombres que reciben ahora el llamado, y cada vez que tú te bautizas, te bautizan en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. O sea, quiere decir que el Espíritu Santo lo que hace es que justamente habilita al hombre para que para convencer de pecado, porque realmente el hombre, usted y yo convencemos de pecado. Justamente quien convence de pecado es el Espíritu Santo. Y ellos iban a ir llenos del poder del Espíritu Santo para que las personas, los gentiles, las personas comprendieran esta obra especial que Jesús había hecho al morir en la cruz del Calvario. Porque decía al inicio que tenemos que ser espirituales para entender las cosas del Espíritu Santo. Me encanta mucho Hechos 15, porque cuando termina el concilio, que deciden escribir una carta a las iglesias, Jacobo, el hermano del Señor, que era el presidente de la conferencia general, cuando Sí. dice, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, el Espíritu Santo se involucra en la parte administrativa de la obra. Claro que sí, ¿Y qué claro que sí. evidencias tenemos de que el Espíritu Santo se involucra en la parte administrativa de la obra? Bueno, fíjese, dan los resultados, ¿verdad? Porque vemos que cada vez que vemos al Espíritu Santo, en este caso que menciona de Hechos 15, vemos que se va a traer como una conciliación, ¿verdad? Una conciliación del conflicto que se pudo haber armado allí en esta junta que se hizo allí. De repente el Espíritu Santo tuvo ahí la última palabra de lo que se estaba efectuando. Y en las juntas modernas hoy, en las juntas actuales, vemos que de repente usted comienza una junta, vamos a orar, vamos a cantar, y luego, a pesar de lo agrio que esté el asunto, sea de una iglesia local, sea a nivel de una conferencia o asociación, o de unión, o de la división, o a través de la asociación general, se supone que debe terminarse todo en orden, ¿verdad? Y entonces, ahí entonces, justamente es lo que hace el Espíritu Santo, llevar orden. Y entonces, pero al final del tiempo, el Espíritu Santo va a revelar qué cosas son las adecuadas. Que hay veces que se toman decisiones humanas, fíjense, a propósito de eso que me está mencionando, eh, vemos que hemos recibido también mucho ataque con el tema del manual de la iglesia. Nosotros, ¿verdad? Hemos recibido súper ataque en el manual de la iglesia. ¿Y por qué usted tiene? Porque es la Biblia sola y sola escritura. ¿Por qué ustedes tienen el espíritu de profecía que tiene el manual de la iglesia y todo eso? Bueno, es que Dios es un Dios de orden. En 1 Corintios nos dice, ¿verdad? Que hágase todo como decentemente y con orden. Y entonces justamente una de las obras y de las características del Espíritu Santo es establecer orden en los procesos eclesiásticos que hoy la iglesia dirige, o sea, lo que tiene que ver con la administración de la iglesia. Sí, quiero leer un párrafito que tengo aquí, Humberto, que dice que la obra de Dios también están asociada con el Espíritu Santo. Tanto la creación como la resurrección requirieron su actividad. Eliú declaró lo siguiente a Job, según Job 33:4. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida, gloria a Dios. ¿Cómo testifica aquí Eliú y cómo testifica también Job de cómo el Espíritu Santo interviene en las cosas, hasta las cosas más simples que nosotros creemos que no? Bien, llegó el momento de decir bienvenidos a todos los que nos están escuchando, todos los que están conectados. Alexander Samón desde Cuba. El pastor Alexander Samón está con nosotros. Mi esposa está con nosotros también. Noelia Rodríguez de Jesús también está. Mi hermano Andrés Jiménez está aquí
Mucho aprecio para ti, hermano mío. Norma Asmar de Villamán, una de las 15 personas que me siguen, está aquí en esta noche. Spanish Ángeles, yo no sé si ella es la número uno o la número dos, pero ella de tres no pasa. Ella está entre los tres primeros que me siguen, como los tres valientes de David. Ahí está Ana Spanish Ángeles, mi doña de Jesús Campuzano. Te quiero mucho, mi hermana. Simón Robles está viendo el video. También está mi hermana Arelis Méndez, está aquí. Muy bienvenida a verla. Dervis Vargas está con nosotros. El pastor Vladimir Polanco está viendo el video. Muy bienvenido, ministro. Muy bienvenido. Spanish Ángeles dice, bendiciones, mi querido pastor Elvis Torres. Mi respeto y cariño muy especial. Usted siempre apoyando nuestro ministerio. Muchas gracias. Gracias. Bernabé Lundi, de los míos de corazón, está aquí. También está por aquí Amalfi Sánchez, está también por aquí con nosotros Ronnie Villamán Brito. Ronnie, todo lo que tú estás publicando últimamente, yo lo estoy reposteando. Excelente, muchas gracias. Juan de los Santos está con nosotros, Margarita Jiménez también. Ana Luisa Martínez, muy bienvenida, mi hermana querida. Raúl Pérez, que es el jefe de este programa, también está aquí con nosotros. Jonathan Saldaña Rodríguez está viendo el video. Euclides Paulino, bienvenido, mi hermano. Y las demás personas que están aquí. Bien. ¿Por qué? Porque un poder político religioso ha tratado de usurpar el rol que tiene el Espíritu Santo de representante de Cristo en la tierra? Bueno, ese poder político religioso, entonces sus intereses son afectados, ¿verdad? Son afectados cuando quieren minimizar el poder justamente del Espíritu Santo. Eso lo vemos desde el principio, desde antes de la creación, vemos eso cuando Satanás, eso comenzó en el cielo, ¿se acuerdan? Sí. Cuando, cuando Satanás, Lucifer, en este caso Luzbel, quiso usurpar el trono de Dios en el cielo. Fíjense la gran guerra que se armó allí entre Miguel y sus ángeles, cómo justamente hizo Satanás a través de la mentira, a través de la confusión, ¿verdad? Que es lo que representa este sistema político religioso, esa confusión llamada Babel o Babilonia, bueno, todo lo que ya conocemos acerca de este tema. No sé, Humberto, si me meto en detalle así de manera específico con relación a este tema político religioso, pero realmente lo que queremos desde este punto de vista o desde este escenario del programa de hoy es enfatizar esa obra redentora, esa divinidad del Espíritu Santo. Cuando un hombre cree o un sistema cree que está por encima de Dios, Dios permite que eso suceda con algún propósito. Muchas personas, recuérdense que allí van a seguir hombres. Nosotros no debemos seguir hombres, tenemos que seguir a Dios, por eso tenemos que ser espirituales. Por esa razón, nosotros que conocemos la profecía bíblica, la que hemos estudiado, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, hemos visto el transcurrir, cómo dentro de esos cumplimientos proféticos iba a venir esa usurpación, o iba a intentarse, ¿verdad? Esa usurpación de querer sustituir a Dios, bueno, minimizar incluso el tema de la Biblia. Fíjense que hoy, en muchos lugares, hoy se ha sacado la Biblia de las iglesias, perdón, de las escuelas, discúlpeme. Hoy de los centros de estudio, donde está prohibido leer en algunos lugares la Biblia, porque justamente cuando ese poder político religioso considera la Biblia simplemente como un pedazo de papel y que su autoridad está por por encima de lo que es la santa palabra de Dios, entonces allí va a traer confusión. O sea, miles de millones de personas hoy están confundidas con ese tema, pero
nosotros como adventistas del séptimo día tenemos allí que llevar programas como esto, ¿verdad? Aclararle a las personas justamente que hay una palabra de Dios y que permanece para siempre. La palabra de Dios va a permanecer para siempre, así que no nos dejemos confundir por esos poderes políticos religiosos. Eso va a acontecer, recuérdense que son señales del fin del tiempo. Y entonces Dios dijo que el trigo y la cizaña que iban a subir juntas. Y así que simplemente a la ley y al testimonio, el que no habla conforme a la Biblia es porque no le ha amanecido. Eh, sí, No, no, si tenía algo que decir, tengo otra perfecto. pregunta. Quiero compartir aquí de la creencia fundamental número 5 acerca del tema de Dios, el Espíritu Santo. ¿Cuál es la misión justa del Espíritu Santo? Dice que la noche antes de la muerte de Cristo, la palabra que pronunció acerca de su inminente partida turbaron en gran manera a los discípulos. Inmediatamente les aseguró que recibirían que el Espíritu Santo como su representante personal. O sea, realmente quien nos representa aquí actualmente es que el Espíritu Santo. Si usted entonces seguía hombre, se va a confundir. Ahí tenemos ahí, mencionó ahí al pastor Vladimir Polanco, fue uno de mis maestros ahí en el seminario teológico. Este hombre tiene mucho conocimiento porque de hecho tiene muchas grandes especialidades en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y tiene grandes conocimientos acerca de este tema. Dios, cuando estaba hablando acerca de las epístolas, ahí nos hablamos, él hacía mucho énfasis sobre este tema de la persona del Espíritu Santo. De que el Nuevo Testamento revela al Espíritu Santo de una manera especialísima, lo llama el Espíritu de su Hijo, según Gálatas 4:6, el Espíritu de Dios, Romanos 8:9, el Espíritu de Cristo, según Romanos 8:9 y Primera de Pedro 1:11, el Espíritu de Jesucristo, según Filipenses 1:19. ¿Quién originó la misión del Espíritu Santo? Jesucristo o Dios el Padre. Cuando Cristo reveló el origen de la misión del Espíritu Santo a un mundo perdido, mencionó dos fuentes. Primero, se refirió al Padre, y yo os rogaré al Padre y os daré otro consolador, según Juan 14:16. Identificó el bautismo del Espíritu Santo llamándolo la promesa del Padre, según Hechos 1:4. En segundo lugar, Cristo se refirió a sí mismo. Si no me fuere, el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. O sea que hoy el Espíritu Santo y su divinidad es una realidad. Por esa razón nosotros tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que leer la Biblia con temor, temblor y oración. Una persona me dijo esta semana, a ver, quizás fue la semana pasada, porque hoy solamente es martes, o sea, el caso es que me lo dijo, no voy a ponerme a entrar en cuándo, porque ya yo estoy, las zapatillas se me floja y entonces no retengo bien la información. Una persona me dijo que Pablo no mencionaba al Espíritu Santo en las epístolas. Oiga, Yo hice silencio porque no iba a entrar en discusiones. Yo últimamente estoy en no discutir mucho, porque ya la salud mía no me permite estar exaltándome y cosas así. Pero la Biblia sí habla, Pablo sí menciona al Espíritu Santo en sus claro, epístolas, en sus ya, epístolas. Incluso Pablo al hablar del Espíritu Santo lo identifica como persona, dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles. También nos así es. dice que no contristemos al Espíritu Santo. Y para tú contritar a alguien, tú tienes que hacer que se sienta triste, que se sienta mal. Entonces, realmente hay un ataque fuerte en contra de la sana doctrina. Por eso me he encontrado con extrañeza que hay gente. Hoy estaba conversando con otro anciano fiel de iglesia, no de mi iglesia pequeña de Luz de Cristo, sino de otra mucho más grande, que me dijo que él fue a predicarle este fin de semana a una persona y que esa persona le dijo, mira, yo creo todo lo que tú me dices, excepto que Jesucristo es Dios. Yo no creo que Jesucristo es Dios.
Pero no solamente ahí, sino que hay más personas, mucho más personas diciendo esto. Por eso nosotros tratamos estos temas que no son, estos no son temas populares, no atraen multitudes. Pero nosotros queremos que los que se conectan aquí, que lo que escuchan, tengan suficiente base doctrinal para poder enfrentar esas cosas. Para Ya. poder. Entonces, ahora viene mi pregunta. Cuando Jesucristo caminó sobre las aguas, cuando multiplicó los panes y los peces, cuando Jesucristo resucitó a Lázaro, ¿utilizó su propio poder divino o lo hizo con el poder del Espíritu Santo? Bueno, fíjese que inmediatamente dice Mateo 4:1, ¿verdad? Empezando de allí, lo primero que recibió el Señor, le mencionaba ahorita, justamente su bautismo fue que el Espíritu Santo. Jesús era 100% divino, recordamos, ¿ah? Pero también era 100% divino. Dice Mateo 4:1 lo siguiente: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, pero todas estas cosas la hace uno, se dice Primera de Corintios 12:11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno según en particular como él quiere. Entonces Jesús realmente actuaba por el Espíritu de Dios que habitaba en él. Y fíjese, mencionaba ahorita que el Espíritu Santo tiene varios nombres. Bueno, le voy a mencionar algunos nombres del Espíritu Santo. Nombre del Espíritu Santo. Por ejemplo, vemos, ya mencionamos Job 33:4. Mencionamos que ahí vemos a Job mencionando a Dios, dice Espíritu de Dios. Ahí menciona Job. Vemos ahí Romanos 8:9 dice el apóstol Pablo, Espíritu de Cristo. Juan 14:16, Cristo diciendo Espíritu Consolador. ¿Ese es otro nombre de qué? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Mateo 3:11, ahí menciona Jesús. El Espíritu de verdad, Juan 14:17. El Espíritu de gracia, Hebreos 10:29. El Espíritu de vida, Romanos 8:2. El Espíritu de adopción, según Romanos 8:15. Entonces, todo eso lo mencioné previamente para decirles, sí, con la pregunta la inquietud que mencionas ahora, justamente lo que se movía dentro de Jesús era el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Porque qué poder sobrehumano, ¿verdad? Qué poder tan grande hace que una persona camine sobre el agua. Ahora pregunto a usted, te pregunto, ¿cuál espíritu fue que hizo que Pedro caminara sobre el agua? El mismo, Ahí estaba moviéndose entre ellos el Espíritu Santo, había una coinonía entre exactamente. ellos, ¿verdad? Había una conexión entre ellos. Porque podemos decir, Jesús caminó sobre el agua, pero Pedro caminó sobre el agua también. Pedro caminó sobre el agua. Ahora que Pedro dejó de caminar en el agua, automáticamente él apartó su vista de Jesús. Ahí entonces se hundió. Pero Jesús no lo sacó de una vez, dejó que se diera su traguito de agua. Y ahí, y después que le dio su trago de agua, entonces que él dijo, Señor, sálvame que perezco. Pues entonces, y lo llevó a la barca. Entonces, justamente lo que hay que leer, como decía anteriormente, tenemos que leer la Biblia con mucha oración, mucho detenimiento y leer el texto con el contexto bíblico, porque un texto fuera de contexto es un pretexto. Y ahí justamente el enemigo se ensaña. Nosotros, bueno, Dios dejó al hombre o creó al hombre con el libre albedrío para que el hombre eligiera y decidiera lo que es mejor para él. Aunque a veces, ¿verdad? No, nosotros no sabemos elegir. Ahora, al elegir usted y yo leer y todos los amables televidentes que hoy se conectan a tu programa, Humberto, o a esta transmisión, fíjese, usted tiene que saber leer ahí, identificar cómo se manifiesta Dios desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22 y cómo se manifestó allí todo el tiempo el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo aparece en la Biblia completa, pero la Biblia es su propio intérprete. A veces si queremos ahí mucho meternos en la profecía bíblica y allí nos concentramos tanto en la profecía bíblica que nos olvidamos como tal de la Biblia. O sea, la Biblia es su propio intérprete. Nosotros tenemos que aprender a examinar allí los evangelios, que es la mejor biografía acerca de Jesús. Los evangelios narran todo lo que tiene que ver con Jesús, cómo Jesús
justamente nunca hizo nada que no estuviera de acuerdo con el Padre o que no estuviera de acuerdo con el Espíritu Santo. ¿Qué resulta? Jesucristo obtiene un cuerpo humano. Ahora tiene un cuerpo humano glorificado, pero el cuerpo humano tiene algunas limitaciones, aunque esté Sí, claro. glorificado. No puede ocupar dos lugares en el espacio a la vez. Ya no es omnipresente ahí, ¿no? Ya no iba a ser No es omnipresente. omnipresente. Entonces el Espíritu Santo sí es omnipresente. Es algo que a Claro. mí se me complica entender la omnipresencia del Espíritu Santo, que puede estar en China ahora mismo hablando, bueno, con Xi Jinping no sé si el Espíritu Santo habla, ni con los filósofos del Partido Comunista Chino, pero también puede estar hablando con nosotros aquí en este momento. Correcto. Eso, acuérdense que hay un proceso llamado fe, ¿verdad? Nosotros hemos sido educados en la fe cristiana, en la fe de la palabra de Dios. Y entonces eso viene por el oír, que la fe viene porque por el oír y escuchar y poner en práctica la palabra de Dios. Si no tenemos fe, hermanos míos, entonces no podemos entender la Biblia. O sea, entonces queremos entrar en el proceso de la demostración. Demuéstrame aquí, demuéstrame. Entonces allí caemos ahí. Acuérdense que el método científico dice, habla acerca de la demostración, ¿verdad? Esa es una posición griega. Y entonces allí de repente queremos que todo sea demostrable. Ahora, para un judío, entonces entra el proceso de lo que es la fe, lo que es la creencia en la Trinidad o la creencia en Dios como tal. Nosotros para poder entender eso, mi querido, para poder entender la omnipresencia del Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo, tenemos que leer la Biblia simplemente. Vamos a ver cómo se manifiesta, porque cuando, como la estaba leyendo anteriormente, cuando Jesús empezó a ascender al cielo, que se fue, los discípulos se quedaron desconsolados, se quedaron tristes. Ya entonces, ellos mirando a Jesús hacer por 3 años y algo, mirando, haciendo a Jesús, verlo hacer milagros. Pero Jesús le dijo un momento, ¿cuál a los discípulos? Que mayores cosas que la que él hizo, ellos harían. Y fíjese, usted, no sé si ha leído alguna vez que la sombra de Cristo sanó a algún enfermo. ¿Usted ha visto algo de eso en el Nuevo Testamento? Que la sombra de Cristo sanó a algún enfermo. Pero pasó con los apóstoles. No. Yo me refiero, sí, porque Jesús, justamente por lo que dije anteriormente. Jesús le dijo que cosas mayores que la que él hizo, ellos harían. Pero justamente no he leído hasta ahora en el Nuevo Testamento, digo, perdón, en los Evangelios, que la sombra de Cristo sanó a algún enfermo o liberó a algún demonio. Fíjese que se veía a Cristo ahí enfrentándose él mismo con los demonios, enfrentándose allí de repente, y los demonios le reconocían, porque parece que eran seres celestiales y le reconocían que Jesús era Dios mismo, ¿verdad? Pero ahora, fíjense que ahora, cuando ellos miren la fuerza del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo actuando sobre el hombre, cómo ahora el Espíritu Santo, al ellos recibir el Espíritu Santo, su sombra, al pasar, la sombra, o sea, el Espíritu Santo manifestándose, sanaba a los enfermos. Y entonces, cuánta cosa maravillosa podemos ver hoy en la manifestación del Espíritu Santo. Ahora, cuando muchos religiosos también nos puede decir a nosotros, bueno, usted no tiene el Espíritu Santo por el tema de la manifestación tal del Espíritu Santo. No sé si esto estaba dentro de las preguntas que tenía para esta noche o que te habían hecho. El tema de la manifestación del Espíritu Santo con alegorías, con saltos, con brincos y de repente con lenguas o lenguajes angelicales, según una interpretación que le han dado algunos allí, bueno, sacando quizás un texto fuera de contexto a lo que es la manifestación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, decíamos, que una de las cuatro misiones que tiene, de las cuatro misiones que tiene el Espíritu Santo, las cuatro obras, perdón, la obra del Espíritu Santo es convencer, convertir, que convence del pecado y convierte al pecador. Entonces, si yo de repente estoy escuchando a usted hablándome en un lenguaje angelical, ¿cómo yo me voy a convertir de mis pecados?
si yo no le estoy entendiendo lo que usted me está diciendo? Mucha gente, yo escuchaba, estaba hablando, estaba mirando en estos días una entrevista con relación a ese tema, y decía, no, porque el tema es que quien tiene esa manifestación del Espíritu Santo está hablando con Dios solamente, y para tú entender eso, tiene que ser, entonces, simplemente, tú tienes que estar conectado a Dios. Bueno, tengo mis reservas con relación a esa postura, pero según Hechos, capítulo 2 vemos que allí había gente de Samaria, gente de Egipto, gente de todos los lugares, y cuando Pedro empezó a predicar, esas personas se pero ven acá, y esto no es un judío, y nosotros le estamos escuchando en nuestra lengua materna. Así que, amados míos, el Espíritu Santo, su obra, el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo como tal, la divinidad del Espíritu Santo es convencernos del pecado, es purificarnos, es santificarnos y hacer que el hombre de pecado, justamente se convierta a Dios y sea un multiplicador de la buena nueva de esperanza y salvación. Hay un texto del espíritu del Ellen G. White, del espíritu de profecía, que dice que el pecado imperdonable también es el rechazo progresivo del llamado del Espíritu Santo al arrepentimiento. ¿Se cansa el Espíritu Santo o es que ya la gente no está en capacidad de poner atención? No, el Espíritu Santo no se cansa, porque fíjese que la U dice también el Espíritu de Profecía, creo que Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, y estuve leyendo el día pasado, que dice que justamente cuando dijo, ¿verdad? Cuando Jesús acabe su obra en el cielo y diga consumado es, ahí mismo, ¿verdad? En medio ya de cuando termine la gracia, ahí mismo termina que aquí en la tierra la obra de qué? Del Espíritu Santo. Que será hasta el al final de los tiempos, donde la obra del Espíritu Santo va a cesar. O sea que hasta lo último, en medio va a llegar el momento de la persecución, se va a acabar la gracia, y cuando se acabe la gracia, ya ahí mismo, ya los elegidos estarán sellados y los perdidos ya estarán perdidos. Ahora, nosotros tenemos que procurar orar y pedir al Espíritu Santo que nos ayude y hacer y es poder escuchar. Mire, es que hay tanto ruido, amado Humberto y querido televidente, hay tanto ruido en nuestros medios que nosotros entonces perdemos tanto tiempo quizás en las redes sociales, en otra cosa que no sea la investigación bíblica o aprender acerca del Señor. Perdemos tanto tiempo quizás en la televisión, que perdemos tanto tiempo en cosas banales, que entonces nos envolvemos con los ruidos de este mundo y no podemos experimentar la divinidad del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso entonces, amados, nosotros tenemos que estar allí, claro, con la obra transformadora, que nosotros realmente hemos sido bañados, hemos sido tocados por el Espíritu Santo. Fíjese Ezequiel, capítulo 36, verso 24 a 27, dice el Señor que Él quiere quitar del hombre ese corazón de piedra, ese corazón tan duro, y entonces quiere cambiarlo por un corazón de carne. ¿Y qué va a pasar allí? Dice que va a poner allí sobre nosotros el Espíritu Santo. Y ahí entonces seremos limpiados de toda inmundicia. Porque cuando nuestra mente entonces está ennoblecida, está dispuesta, el Espíritu Santo ahí va a hacer la obra. Pero ahí está el libre albedrío, Humberto, y queridos hermanos, el libre albedrío. Entonces, mientras haya libre albedrío, el hombre va a tomar sus decisiones. El Espíritu Santo va a estar ahí incesantemente, ahí hablándote, ahí motivándote. Pero cuando las personas de repente mueren y no hicieron caso al llamado, ¿verdad?, del Espíritu Santo, ahí que viene entonces esa blasfemia, ese exactamente, ese rechazo del incesante llamado que hace hoy el Espíritu Santo a la humanidad. ¿Hay alguna posibilidad de tener profetas sin que el Espíritu Santo intervenga? No, no lo hay. ¿Por qué? Entonces, bueno, porque el Espíritu Santo no se puede comprar, porque sería un engaño. Recuérdese, ¿te acuerdas contamos en Hechos de los Apóstoles el caso de Simón? ¿Se acuerda? Sí, Que claro. quería comprar el Espíritu Santo y recibió la tremenda Reprimenda. reflexión.
y le amonestaron grandemente porque él no entendía, porque es que el tema es que si tú quieres entender el Espíritu Santo de forma como material, bueno, ahí volvemos a hacer quizás una cacofonía de la palabra, una redundancia, ¿verdad? Es que es de forma espiritual que tenemos que entender el Espíritu Santo. Ahora, ¿es una persona? Sí, porque lo entristecemos, si ofendemos al Señor, si sabemos lo que hay de aquel, dice la Biblia, de que sabe hacer lo bueno, que y no lo hace. Entonces, no se puede tener profecía, dice la Biblia, dice el Apocalipsis, que no podemos tener, o sea, porque el espíritu de profecía, justamente, el espíritu de profecía es lo que va a revelar el camino, el rumbo a seguir del pueblo de Dios al final de los tiempos. Así que un pueblo, o sea, un profeta, como de Balaán, ¿se acuerda el caso de Balaán? Sí, Balaán Balaán ahí de repente era el Espíritu de Dios y cuando se cogió dinero, ¿se acuerdan? sí. Tomó dinero y cuando por más que quiso maldecir al pueblo de Israel, no pudo, tuvo que bendecirlo, porque cuando es que ahí entonces el Espíritu Santo habla, nosotros no podemos ver cosas negativas, el Espíritu Santo siempre va a proveer cosas que son de beneficio para los seres humanos. Esteban le dijo al Sanedrín y a los judíos, antes de ser apedreado, ustedes siempre están resistiendo al Espíritu Santo, siempre Ujú. están resistiendo. Cuando nosotros resistimos a un profeta verdadero y rechazamos su mensaje, estamos resistiendo al Espíritu Santo. Sí, claro. Es que nosotros somos el mismo pueblo de Israel. Recuérdense que el pueblo de Israel, una de las características que tenía era que era de dura servir. Era Sí. de, Era un pueblo constantemente, porque fíjese todos los milagros, todo lo que pasó el pueblo de Israel, cómo ellos fueron liberados de allá de la esclavitud de Egipto, cómo el mar rojo se abrió frente a ellos, cuántas cosas pudo ver el pueblo de Dios. Y vemos también entonces cómo en el tiempo de Cristo, allí dice que los suyos vino, que los suyos no le recibieron, se contaminaron con cosas terrenales, con cosas materiales y perdieron de vista la parte espiritual. Bueno, hoy en día, bueno, usted mencionó al inicio del programa el tema de Israel. ¿Es Israel el pueblo de Dios hoy en día? Bueno, ahí de repente, eso es un tema que hay que tratarlo en otra ocasión, pero Dios tiene a un Israel espiritual, un pueblo de Dios. La Biblia eso le llama el remanente, ¿verdad? Que es una de nuestras doctrinas fundamentales, el tema de el remanente. Justamente el remanente está allí en la doctrina el grupo de doctrina que tiene que ver con el tema de la doctrina de los acontecimientos finales, y ahí entra el tema del grupo de los remanentes. O sea, que le exhorto, amado mío, bueno, como así le enseñó el pastor Manzanillo, la semana, el libro La Trinidad, tremendo libro, el tema de la Trinidad, todos tuvimos que leerlo en algún momento, justamente cuando aquí en el país se desató el tema de los antitrinitarios, y bueno, y todo un distrito allí empezó y muchas personas hoy están fuera de la fila de la iglesia por el tema de que siguieron doctrina de hombre y no confirmaron lo que dice la Biblia. Tenemos que creer lo que dice la Biblia. Ahora, fíjese que este libro es un libro inspirado en la Biblia, es un libro también inspirado en el Espíritu de Profecía. El pastor, a propósito que el pastor Vladimir Polanco está allí, tiene otro libro también, dice, en esto creemos, sí lo ha visto, que es más Sí, grande, sí, en esto creemos, yo lo tengo. un buen material ahí, pero este libro, Creencias Fundamentales, justamente está ahí presentando las 28 creencias fundamentales de nuestra iglesia adventista. Así que, hermano Humberto, la rebeldía ha existido desde el cielo hasta hoy, pero el Espíritu Santo sigue incesante llamando. Él habla y llama. Quiero comentar allí que dice que ministrando esto el Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo, lo que mencionó ahorita, para la obra que me he llamado. Usted mencionó ahorita Hechos 13, 12. Así que el Espíritu Santo nos
advierte de que en los tiempos finales iban a haber hombres hacedores de maldad, hombres que iban a confundir las verdades con fábulas. Y nosotros tenemos justamente la Biblia, que está allí como nuestro libro por excelencia, para aclarar cualquier duda acerca de la divinidad del Espíritu Santo, acerca de cuál es la misión que Él tiene para cada uno de nosotros. Bien, el Espíritu Santo es administrador de la iglesia. A veces a uno se le hace difícil entender que los administradores fueron elegidos por el Espíritu Santo, pero no tiene que creer eso. O sea, eso Por es fe, lo que... ¿verdad? No, nosotros tenemos fe, nosotros creemos que sí, que fue el Espíritu Santo que lo seleccionó. Aunque después uno se entera de algunas cosas y uno dice, bueno, acá, pero el Espíritu Santo permite las cosas. O sea, actúa por acción o por omisión. El Espíritu Santo trabaja directamente con las personas, convenciéndolos de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Yes. Santo capacita a los profetas para hablar en su nombre y también capacitó a los apóstoles para la obra del Evangelio. Alguien dijo que al final del siglo primero de la era cristiana, uno de cada 5 habitantes del Imperio Romano era cristiano, pero que cuando llegó Constantino, antes de que Constantino fuera hecho emperador, 4 de cada 5 eran cristianos, porque la obra se había expandido tremendamente. Habría que verificar esos datos. O sea, el Espíritu Yes. Santo está involucrado, es administrador de la iglesia, hace obra misionera, envía y capacita a los profetas. O sea, toda la iglesia, toda la obra de la iglesia está en manos del Espíritu Santo. Y Amén, nosotros amén. somos sus instrumentos. Gloria a Quedan, Dios. quedan 2 minutos, pastor. Entonces le queda 1 minuto para orar y 1 minuto para su palabra final. Muy bien. Quiero mencionar allí últimamente las 7 obras del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da sabiduría y nos permite elegir una cosa por la otra, ¿verdad? El Espíritu Santo quiere darnos justamente en estos días, Roberto, estos días de finales, nos quiere dar entendimiento. Quiere que tengamos nuestra mente clara hacia dónde vamos, qué es lo que Él quiere, qué es lo que Dios quiere para el hombre, ¿verdad? Pero también el Espíritu Santo nos da consejos. ¿Cuántos consejos tenemos nosotros como adventistas del séptimo día? Tenemos la Biblia, tenemos el Espíritu de profecía allí, tenemos cuántos consejos bíblicos. Pero también el Espíritu Santo, una de las obras, de su obra especial es darnos fortaleza. Amados, pidamos fortaleza en este tiempo. El Espíritu Santo también nos da conocimiento, pero ese conocimiento no es para estrujar sobre la cara a las demás personas, no es para abusar de las demás personas, no, 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 sino es para que la gente pueda llegar al conocimiento de Dios. El Espíritu Santo también nos motiva a ser piadosos y nos ayuda a tener ese temor de Dios. Fíjese, este es un tema muy largo, tenemos mucho material, Humberto, que compartir, bueno, pero como es un conversatorio, Sí. hemos querido hacerlo lo más diáfano posible, lo más claro posible. Hay cosas que se quedaron en el aire, pero gracias, Humberto, por la invitación a este tu conversatorio semanal. Así que Dios le bendiga, amados míos, a todos ustedes. Aprendamos a dejarnos dirigir por la divinidad del Espíritu Santo. Que hoy el Espíritu Santo nos ayude, nos fortalezca. Aprendamos a escuchar sus consejos. Aunque Humberto, ¿usted cree que esta obra no la dirige Dios? Sí, Dios dirige la Junta, Dios dirige todo, dirige Espérese, cualquier espérese, cosa. pastor. Espérese, pastor. Yo no he dicho que la obra no la dirige Dios. No, 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 no. Sí, discúlpeme si me expresé mal. El Espíritu Santo está en todas esas reuniones. Sí, Y los hombres, recuérdense que somos imperfectos, ¿verdad? sí, sí. Pero el Espíritu Santo es perfecto. La obra de Dios es perfecta, Sí, aunque esté dirigida por hombres imperfectos, lleno, exactamente. ¿verdad?, de errores, lleno de cuantas cosas que usted y yo conocemos, ¿verdad? Pero ¿qué nos basta a nosotros? ¿Cuál es la indicación ahora? Orar. Orar para que Dios dirija a su pueblo, lo conduzca por, ¿verdad?, por la senda segura y nos ayude a resistir en estos tiempos finales, porque esto, amados míos, no va a mejorar, sino que se va a va a venir, como dice la Biblia, de Peor, mal en mucho peor. peor. Y van a venir más confusiones,
van a resurgir grupos dentro de la misma iglesia. Acuérdense que esta iglesia tiene más de 15 de emprendimientos. Más de 15 grupos han salido de la iglesia, de esta iglesia desde su fundación. Pero él se recuerde que Amós 9:9 dice que la iglesia, el pueblo de Israel, iba a ser zarandeado. Y no le voy a quitar, ya me paso del tiempo, disculpe. Ore, ministro. Dios maravilloso, muchas gracias por la obra especial de la divinidad del Espíritu Santo. Permítenos, Señor, ser más humilde, permítenos ser más sencillos de corazón para dejarnos influenciar por el Espíritu Santo. Oh, Señor, no nos permita nunca blasfemar el Espíritu Santo, nunca desobedecer tu voz, sino que cada día podamos recibir esa influencia y nosotros podamos ser realmente personas dispuestas a hacer la obra a la cual Dios nos ha llamado a través de su Santo Espíritu. Bendice a Humberto, bendice a cada uno de los amigos que se han dado cita a la programación de este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Le agradezco mucho, pastor, por haber estado aquí. Un desarrollo muy interesante. Quiero informarles que mi esposa me va a sacar a pasear el jueves. Me lleva para un resort. Me puso a mí a pagar, pero ella me lleva. Entonces, el jueves no voy a estar aquí. No voy a estar tampoco disponible el viernes ni sábado y regreso el domingo. Así que no tendremos programa este jueves. Volvemos el martes otra vez. Un buen amigo mío está comprometido para estar ahí con un tema muy de actualidad. Vamos a buscar, pero yo los voy cuando haga el afiche, ustedes se darán cuenta. Hagan sus preparativos para el martes, que va a ser muy interesante, y para el jueves de la semana próxima también. Muchas gracias por habernos acompañado en esta noche, a todos los que se conectaron. Y Raúl, ¿te lo puedes llevar ya?